La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients du Dieu. Nous avons 20 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Estamos hoy sin la presencia de la señorita Andrea Pérez, que tiene un viaje de negocios. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da la vida para suplir su presencia, tratando de terminar el relato de la importancia de la filosofía de Sir Francis Bacon en la ciencia. También en la filosofía, pero más en la ciencia. Hablamos en el último párrafo de lo que hemos desarrollado, que él decide y explica que toda la filosofía antigua, e incluso la filosofía que le es contemporánea, es una filosofía estéril porque sirve solo para la discusión y que no sirve para el desarrollo humano. No sirve para el desarrollo que mejore las condiciones de vida de la gente. Y uno mirando en el pasado se da cuenta de que tenía razón, porque, por ejemplo, la máquina de vapor fue inventada en el siglo I después de Cristo. Y todo el mundo lo miraba a esa máquina como un juguete,
porque no había el espíritu práctico para convertir ese invento en algo útil para la humanidad. Entonces lo que Sir Francis Bacon hace es introducir un nuevo método, un nuevo orden, un proceso nuevo de desarrollo y de experimentar con las cosas para encontrarles la utilidad práctica y para mejorarlas. Y ese nuevo método, dice Bacon, está basado en la experimentación, en la observación y en la discusión, que son las bases del método científico. O sea, el tipo crea el método científico. Ese es el plan de Bacon, el lugar al que nos quiere llevar, un lugar donde la ciencia nos permite obtener nuevos conocimientos en busca de el bienestar de la sociedad, eliminando el problema de lo que él llama la antigua filosofía por medio de una nueva inducción, un nuevo método. Bueno, vamos a desarrollar punto por punto cuál es este camino que traza Bacon. Y lo primero que uno se pregunta es cómo él llega a despreciar, por ejemplo, la filosofía de Sócrates, la de Aristóteles, la de Platón. ¿Qué problema tenía, por ejemplo, Bacon con Aristóteles? Aristóteles escribió, entre otras obras, una que se llama Primeros Analíticos, y también escribió otra que, para no cansarse mucho buscando el título, se llama Segundos Analíticos. Y realmente ambos trabajos de Aristóteles son obras magnas, y en esos trabajos queda, por ejemplo, fundada la lógica. Una obra, por supuesto, que fue alabada, aplaudida, venerada y seguida durante siglos. ¿Por qué? Porque Aristóteles era un genio. Y esa obra, Primeras Analíticas, seguida de Segundas Analíticas, es perfecta y es completa. Y no había posibilidad de añadir nada en todo el tiempo que pasó entre Aristóteles y Bacon, porque es formalmente perfecta. No quiere decir que sea absolutamente certera, sino que formalmente es perfecta. Y esa lógica de la perfección funciona por medio de silogismos. Ustedes saben lo que es un silogismo, ¿verdad? ¿Usted en el colegio se da todavía filosofía o no? Pero vamos a preguntarle a la gente más joven. Diana, ¿usted en el colegio se da todavía filosofía? Ah, se da todavía, menos mal. Y en filosofía estudiamos lo que son los silogismos, ¿verdad? Bueno, Aristóteles fue el que, a través de primeras analíticas y segundas analíticas, desarrolla y, digamos, le da un encuadre, un método al silogismo. ¿Cuál es el tema con Aristóteles? Era tan perfecta su obra, pero tan equivocada, que eso hizo que la gente no se anime a discutirla, y durante casi más de 1000 años fue tomada como algo perfecto e indiscutible. Por eso es que no se concebía que la Tierra gira alrededor del Sol, porque Aristóteles dijo que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor de la Tierra. ¿Cómo la ha discutido Aristóteles?
Eso retrasó la ciencia astronómica en 1500, 1700 años. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo anda usted? Pero demasiado bien, o será. Y ya es régimen. Ya ¿eh? Quería nomás opinar algo un poco sobre Francis Bacon. Sí. Este señor estaba imbuido de lo que parecería ser una inspiración profética, porque él había escrito que en el futuro habrán vehículos que circularán solo sin necesidad de caballos, habrá máquinas voladoras, decía él. Y estamos hablando de un tipo que vivió en el 1600. Sí. Y decía también, será posible en las lejanas generaciones futuras, el avance de la ciencia posibilitará a los hombres enviar mensajes a través del éter, decía. El éter era La telefonía. La telefonía. Y decía también, a medida que pase el tiempo, el dinero irá haciéndose cada vez más liviano. Sí. Eso se cumplió y se está cumpliendo, porque en aquel tiempo usaban monedas de oro, objetos de metal. Así es. Y en Inglaterra, para la venta al menudeo se usaba clavos. O te vas a la panadería o a la carnicería y pagas en clavos. Sí. Porque Era de metal y que la moneda tenía más valor que lo que vos comprabas, entonces pagabas en clavos. Eran como los centavos los clavos. sí, es porque el oro ya era demasiado para comprar un kilo de puchero, por ejemplo. Claro, claro. Un kilo de puchero. Y entonces los Pero clavos... si llevabas una moneda de oro, comprabas un kilo de puchero, el carnicero te daba el vuelto en clavos. y sí, pues, el cambio. Sí. Y después vinieron los certificados de depósito. Sí. Los certificados de depósito bancarios se convirtieron en papel moneda, y ahora el papel moneda va rumbo a la desaparición, Alberto. Muchísima gente ya no usa más. Yo que soy antiguo y desconfiado, siempre tengo un stock de dinero en efectivo, digamos, pero no uso. Tengo mi bolsillo por si pasa algo, por si cae la red, no sé qué. Pero yo hace rato que pago primero era con tarjeta y ahora con QR, ¿verdad? Sí, pues dinero electrónico. Es más, le mando a Joaquín al súper, por ejemplo, ¿verdad? Andar a traer las cosas para la cena y se va él y cuando en la caja pide que le cobren con QR, él le saca una foto al QR y me envía a mí. Y yo esas fotos de QR que él me envió, con esas fotos pago desde mi teléfono. ¿Qué cosa? Impresionante. Yo soy más antiguo todavía, no entiendo absolutamente nada de eso. Ando con mi billetito en el bolsillo. Y sí, pero ya no hace falta. Sí. No, y A no ser que haya una caída general de las comunicaciones por internet y entonces ahí te quedas sin plata, aunque tengas plata en el banco. Pero lo que pasa también, yo soy aquello que paga con clavos. La moneda de oro yo no tengo ni de plata, solamente clavos. Y en cuanto a los filósofos, Alberto, el conocimiento de los filósofos es demasiado inseguro. Nunca está fundado en hechos. Es una filosofía, es un conjunto ordenado de suposiciones, ¿no? Claro, claro. El problema es que en el mundo latino, especialmente acá en Sudamérica, la gente que hablamos castellano, demasiado le damos importancia a los filósofos. Por eso es que nos dejamos dominar por la zurda.
Y sabemos que los filósofos manejan muy bien la palabra, no como los científicos. Los científicos son gente que hablan poco. Sí. Y, claro, son a menos en nuestros países son desconocidos. Y esa es la importancia que tiene Francis Bacon. Él, a través de la filosofía, revolucionó la ciencia. Porque... Bueno, pero a la ciencia, a toda la ciencia, en aquel tiempo se le llamaba filosofía. La botánica, la zoología, la biología, la geología, todas eran filosofía. Y acá le llamaban filosofía natural, que estudiaba las rocas, las plantas, los animales. Lo único que no caía en el espectro filosófico eran las matemáticas, que eran algo aparte y que era una ciencia un tanto despreciada. Y sí. Porque en la cultura medieval, la cultura medieval religiosa era antiliberal, Alberto. Sí. Y la matemática pues era cosa de comerciante. Los nobles, eso opinaba, era la cultura medieval. Se despreciaba el trabajo en sí, el trabajo manual. El trabajo manual y el comercio, especialmente al comerciante. Incluso después de que ya comenzaron también a volverse ricos, a formar la burguesía, era muy despreciado. Porque la cultura religiosa enseñaba que había una clase de hombres que estaba cerca de Dios, que eran los hombres de la aristocracia feudal, la nobleza caballeresca, porque era el que desenfundaba la espada para defender a la cristiandad. Así es. Un hombre que estaba dispuesto a morir por una causa justa. Sí, y sí. estos caballeros eran aristócratas ociosos, que continuamente se batían en duelos innecesarios, solamente para demostrar su honor de hombría. Hacían también guerras entre sí, guerras innecesarias. Incluso hacían grandes guerras con grandes derramamientos de sangre, absolutamente innecesario. Por ejemplo, las cruzadas. Esos caballeros cruzados eran tan sanguinarios como los mongoles. Claro. Pero ellos creían estar defendiendo a una fe religiosa. El otro orden de gente dignificada era, por supuesto, de los monjes y sacerdotes, porque ellos también manejaban una espada, la espada de la palabra de Dios. Y se suponía que el campesino, por su inocencia y su humildad, también estaba cerca de Dios. El que no cuadraba mucho en este esquema era el burgués, porque se suponía que el burgués era un hombre que ni amaba a Dios, ni al prójimo, ni a la nación. Solo amaba el oro, un tipo egoísta. Su Dios es el dinero. Y fíjate que eso de la teología de la liberación sigue enseñando la misma cosa 500 años después. Cierto. Así mismo. Se oponen a todo progreso. Y el progreso viene de la burguesía. Mira, Alberto, ¿de qué sirve el descubrimiento de un sabio si no hay un burgués que está dispuesto a pagar por él? Así mismo es. ¿Quién le va a mantener al sabio con su conocimiento? Y los sabios griegos, pero muchos de esos grandes pensadores griegos eran esclavos. Nadie valoró su enseñanza en su tiempo. Y por eso es que la humanidad tardó tantos siglos, milenios en desarrollarse. El verdadero motor del conocimiento y de la civilización, Alberto, antecedió a los científicos. Fue la burguesía.
el nacimiento de la burguesía allá por el siglo XIV, de plebeyos ricos, porque antes el único rico era el señor feudal. Claro. Y los grandes, el alto clero. Pero estamos hablando de la Edad Media porque ya hubo una burguesía formada principalmente por los comerciantes en la época previa a la Edad Media, en la época antigua. Entre los griegos, todos los que vivían en los pueblos alrededor del Mediterráneo, creció una burguesía basada en las ganancias del comercio y de la navegación. Sí. La Edad Media nomás ocultó después todo eso. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Después vinieron muchos cambios de mentalidad. Mira, yo soy cristiano, medio fundamentalista, ¿no? Sí. Pero la primitiva iglesia cristiana hizo mucho por apagar esa luz de civilización. Así mismo es, sí. A poner una... Eso tiene un nombre, se llama el oscurantismo. El oscurantismo, exactamente. Y bueno, hubo una burguesía floreciente en las costas del Mediterráneo, en Grecia, en Italia, el norte de África, estaban los fenicios. Los fenicios no solamente eran comerciantes, eran artesanos hábiles. Ellos hacían toda clase de trabajo fino en mármol, en bronce, en cobre, en oro. Eran muy industriosos. Eran los industriales del mundo antiguo. Y bueno, después en el Renacimiento recién, al aparecer otra burguesía, al desembarazarse del pensamiento místico, que recomenzó la civilización. Ojalá los modernos musulmanes no ahoguen, y también los zurdos, no ahoguen todo lo que nuestros antepasados han conseguido hasta ahora. Así mismo es. Sí, señor. Alberto, ten buenas noches. Igualmente. Bueno, hizo un excelente planteamiento del cuadro de situación del cual nos va a sacar Francis Bacon. Estamos diciendo cómo la genialidad de Aristóteles hizo que sus equivocaciones perduren durante más de un milenio, porque era tan genial el tipo que nadie se atrevía a discutirle. Los grandes genios, cuando se equivocan, producen mucho más daños que los torpes cuando se equivocan. Cuando los torpes nos equivocamos, todo el mundo te dice, no, que está diciendo una pavada. Eso no es así. Y en cambio, cuando los genios se equivocan, nadie se atreve a discutirle. Y Aristóteles era un genio. Y su lógica, dijimos, funcionaba por medio de silogismos. Y un silogismo verdadero apañaba a un silogismo no verdadero. Por ejemplo, decía, todas las personas son mortales. Sócrates es persona. Luego, Sócrates es mortal. Indiscutible, ¿verdad? Eso es un silogismo. Eso es un silogismo aristotélico. Y este tipo de razonamiento, que se llama lógica deductiva, está muy bien. Es, digamos, la base de la escolástica. ¿Qué es lo que pretende la escolástica? Llegar al conocimiento metafísico usando la base aristotélica. Pero si todo es tan perfecto,
todo está tan bien ensamblado. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde Bacon se da cuenta de algo muy interesante. Por un lado, el pensamiento deductivo, como el de Aristóteles, no genera nuevo conocimiento. Solamente va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir no genera nuevo conocimiento? Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un mortal. Luego, Sócrates es un ser humano. Todos ya sabían que Sócrates era un ser humano. No era un perro, no era una gallina. Era un ser humano. Entonces, ese método escolástico confirmaba lo que ya se sabía. Le daba un ropaje científico, digamos, muy entre comillas lo de científico, a algo que ya se sabía. No estoy ganando conocimiento al hacer el silogismo de Sócrates. O sea, no hay nuevo conocimiento. Estoy particularizando algo que ya se sabe. Y lo que Bacon dice es la ciencia lo que tiene que hacer es obtener nuevo conocimiento. Por lo que se necesita exactamente lo contrario. O sea, lo que hace la escolástica de Aristóteles es ir de lo general a lo particular. Y Bacon dice, así no vamos a llegar a ningún lado. Lo que hay que hacer es ir de lo particular hacia lo general. Y eso se consigue por otro mecanismo, no por el mecanismo de los silogismos, sino por el mecanismo de la inducción. O sea, el silogismo usa la deducción, deduce, ¿verdad? Y eso no te genera nuevo conocimiento, dice certeramente Bacon. Para obtener nuevos conocimientos tenemos que utilizar la inducción, un tipo de pensamiento que también había tratado en su momento Aristóteles, pero según lo que deduce Bacon, imagínate, él dice, tenemos que cambiar la deducción por la inducción, pero él deduce que cuando Aristóteles utiliza la inducción, ¿qué pasa? Sus premisas y sus axiomas se obtienen de forma errada. ¿Por qué? Porque, dice Bacon, Aristóteles salta directamente y apuradamente a las conclusiones. Y otra vez se vuelve a hacer deducciones y no inducción. O sea, si vos te apresurás y saltás etapas de la inducción, estás haciendo una inducción vaga, una inducción superflua, una inducción errónea. Vos lo que haces es pasar volando de la sensación y de las instancias que son las que producen, las que sustentan una inducción, a los axiomas generales. No recorres todo el camino, y al no recorrer todo el camino, vos te equivocás. Pasás de la sensación y de las instancias particulares ya a axiomas generales. Esa es la inducción que usa Aristóteles. Y entonces, a partir de esos principios, que para vos son verdad inmutable, entonces vos juzgás erróneamente. ¿Por qué? Porque descubrís lo que se llama axiomas intermedios. Bueno, lo cierto es que Bacon
sobre estos errores, introduce, digamos, mete toda una teoría a lo que llama juicios precipitados de la razón. Es la famosa teoría de los ídolos de Bacon. Bueno, esta es la aclaración con respecto al obstáculo, al problema que se crea al obtener conocimiento de forma errónea. ¿Por qué? Porque dejas de lado todos los pasos de la observación. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema que no es menor de la filosofía aristotélica y de la inducción aristotélica que propone Bacon? Un nuevo método. Propone un nuevo método, el del organum. El organum plantea una nueva inducción, esta vez sí, no como hizo Aristóteles, basada esta inducción en la experiencia, totalmente en la experiencia. Extraer de la sensación y de las instancias particulares los axiomas mediante un ascenso hacia el descubrimiento gradual, mesurado, de manera que solo al final se llega a lo más general. O sea, empezás de lo particular a lo general, no como Aristóteles que iba empezás en lo particular a lo general, no como hacía Aristóteles de lo general a lo particular. Esa es la diferencia entre los métodos de Aristóteles y el método ideado por Bacon, el organum. Entonces, él descubre la vía verdadera para el progreso científico. Increíblemente, nadie había buscado esa vía, hasta que llega Bacon en el siglo XVII, en la primera mitad y la segunda mitad temprana del siglo XVII. ¿Por qué nadie había intentado ir más allá? Porque Aristóteles era un genio. Entonces, ¿cómo se va a equivocar un genio? Por eso digo, cuando un genio se equivoca, causa mucho más daño que cuando un burro se equivoca. Porque a los burros todos nos corrigen. Nadie tiene empacho. Si está equivocado, está diciendo pavada, ¿verdad? Bacon desarrolla, enuncia el método científico basado en la inducción. Y la inducción sí permite generar nuevo conocimiento por medio de la observación, por medio de la experimentación. El método científico, imagínense, el que se usa hasta ahora para todo progreso humano. Por supuesto, ese método ideado en el organum es, digamos, algo primitivo. Y le pone un ejemplo en la misma hora, donde se pregunta sobre la naturaleza del calor. Entonces, recurre a la experiencia, al experimento, para alcanzar nuevos conocimientos de una forma, digamos, metódica, nuevos conocimientos con respecto, en este caso, a la naturaleza del calor. ¿Qué es el calor, verdad? ¿Qué es el calor? ¿Cómo se concibe el calor? ¿Cómo se produce el calor, verdad? O sea, lo que dice Bacon lo que propone Bacon es alcanzar un nuevo conocimiento de una forma metódica, de una forma observacional, o
según sus propias palabras, separar a la naturaleza por medio de los debidos rechazos y exclusiones, y finalmente concluir en la verdad, concluir, dice, afirmativamente. ¿A qué suena esto de examinar, experimentar y concluir en algo? Exactamente. Bacon inventa, propone una investigación sistematizada. Si la brújula o la pólvora tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero se descubrieron por casualidad y después se entendió su comportamiento, ¿cuántas otras cosas, dice Bacon, estamos perdiendo? ¿Cuántas otras cosas útiles no las estamos usando por no pensar al revés de lo que pensaba Aristóteles? Primero investigar y después encontrar la aplicación y no esperar que surjan estas aplicaciones por casualidad. O sea, Bacon no solamente propone un método, el inductivo, también propone una estrategia por medio de una estructura, una ciencia dirigida por el pueblo para su propio bien. Una ciencia propone el tipo, estamos hablando del siglo XVII, una ciencia dirigida por mucha gente, una ciencia pública y abierta. Y ese es el origen de las instituciones científicas. Porque hasta Bacon, las universidades enseñaban filosofía, teología, no enseñaban ciencia. Y él propone, vamos a hacer pública la investigación. Vamos a utilizar la inteligencia de la mayor cantidad posible de gente para llegar al conocimiento útil. Y ahí es donde se forman las sociedades, las instituciones científicas. Y eso está conectado con otra propuesta innovadora de Bacon, la de crear sociedades basadas en la ciencia. Y esta propuesta de crear sociedades basadas en la ciencia, estoy diciendo sociedades, no asociaciones, que son cosas diferentes. Escribe y explica esta idea en un opúsculo, digamos, en un libro corto, algunos dirían en una obrita, La Nueva Atlántida. Una utopía donde se presenta un nuevo paraíso en la tierra. ¿Se acuerdan de la Atlántida, verdad? Descrita por Platón. Entonces, ¿qué es lo que hace Bacon? Plantea en su pequeño libro algo nuevo, la Nueva Atlántida. Y por su nombre, uno puede deducir que es también una utopía, como la utopía de la Atlántida, donde se presenta un nuevo paraíso en la tierra, parecido a la Atlántida que contamos al principio de esto hace unos días, pero en este caso un paraíso donde el hombre consigue el éxito gracias a dominar a la naturaleza con la ciencia. Bueno, y ahora van a entender ustedes porque siempre a lo largo de este relato hemos ido recurriendo a la analogía del barco. Y van a entender porque ahora lo que vamos a hacer es imaginariamente subirnos al barco, ¿verdad? Nos toca navegar, digamos, ¿verdad?
nos toca surcar las aguas. Y eso es muy importante en un momento en donde vamos a entrar en lo que se llamaría la nueva Atlántida. Bueno, digamos, un barco con su tripulación sale de Perú. Pero debido a un fuerte viento, el barco naufraga. No es que se hunde, sino que se queda sin rumbo, perdido en medio del océano. Consigue sobrevivir penosamente y finalmente, allá en el horizonte ven unas nubes y se dirigen en esa dirección. Y detrás de ellas, ahí estaba la salvación, una isla. Y la isla que encuentran así tan casualmente está habitada, nos dice Bacon en la Nueva Atlántida. Y los habitantes de la isla no se pelean, no guerrean, y son amables, les reciben amablemente. Y comprueba el capitán y la tripulación del barco que hay gran educación y gran prosperidad en la isla. Entonces el capitán quiere saber cómo llegaron a esto. ¿Cómo viven los habitantes de Ben Salem, que es el nombre de la isla imaginada por Bacon? ¿Cómo viven los habitantes de Ben Salem? ¿Cómo consiguen convivir en armonía y rodeados de riqueza? Nadie se pelea. Y el gobernador les cuenta sobre su organización, la religión, la política, pero especialmente le enseña cuál es la clave de su prosperidad. Está en un elemento bastante singular que se llama la Casa de Salomón. Y es ¿qué es la Casa de Salomón? Es una sociedad de científicos, sociedad de investigadores. Y estos científicos que están en la Casa de Salomón, se dedican a la observación, a la investigación, al conocimiento, con interés aplicado, con talleres mecánicos, con laboratorios, con submarinos. Mirá, submarinos, estamos hablando del año 1600 y pico, con salas de óptica, de acústica, con áreas de investigación matemática. Todo para el saber aplicado. Y ese saber se aplica, por ejemplo, a la medicina, a los alimentos, a las especies, a conseguir una mejor vida para la gente. Un nuevo paraíso en la tierra, una nueva Atlántida, basada en la ciencia, o como dice Bacon, en una sociedad que llamamos Casa de Salomón, la más noble fundación, dice, que jamás hubo sobre la tierra. Y el faro de esta isla, de Ben Salem, de este reino, están estos científicos de la Casa de Salomón, dedicados plenamente al estudio de las obras y criaturas de Dios, dice, con un fin, con un propósito muy claro. Y el gobernador le explica, no es que todo el mundo se dedica a la investigación y a la ciencia, por eso está la Casa de Salomón. Aquí mantenemos el comercio, pero no por oro, por plata o por joyas, ni por seda, ni por especias,
ni por alguna otra cosa material, sino solo por la primera creación de Dios, que fue la luz. Para tener luz, de donde sea que nazca el mundo. El sueño de Bacon era de una vanguardia absoluta para su tiempo. Imagínate, el tipo está describiendo una sociedad científica mucho antes de que existiera ninguna sociedad, ninguna organización científica, ningún laboratorio, nada igual. Antes de que existan Galileo o Newton para cambiar el conocimiento que tenemos del mundo. Por ejemplo, la famosa Royal Society en Inglaterra, en Londres, fue fundada, inspirada en este librito de Bacon. Y también las primeras enciclopedias, la de Hydro, la enciclopedia de Danvers, se concibieron influidos por el pensamiento de Bacon. Por eso que hoy, si miramos el mundo que nos rodea, como nos dijo Héctor hace rato, todo lo que vemos nos recuerda a Bacon. Porque gran parte del avance de la humanidad es casi un legado de Francis Bacon. Tenemos laboratorios, centros de investigación. La ciencia se volvió práctica al servicio del ser humano. Y es una ciencia, además, basada en la inducción. Pero a lo mejor esto que les voy a decir les haga reflexionar. Él se habría imaginado también el lado oscuro de la prosperidad. O sea, este mundo moderno en el que vivimos no nos parece tanto un paraíso, ¿verdad? Hay conocimientos que se han utilizado para matar gente. La bomba atómica, la energía nuclear. El primer uso que se le dio fue destruir 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. O sea, no todo es en la ciencia lo que imaginó Bacon, ¿verdad? En la Nueva Atlántida, la sociedad avanza, progresa en un mundo ideal. ¿Y qué se obtiene de eso? Un paraíso perfecto, un pueblo feliz. Y entonces, por supuesto que es lógico que nos preguntemos, ¿Bacon habrá imaginado también el lado oscuro del desarrollo humano? Bacon que dedujo que iba a haber comunicaciones a través del éter, como estamos ahora comunicándonos por la radio, o como te comunicabas vos por teléfono. Bacon dijo, anticipó los aviones y las naves espaciales. Bacon imaginó los autos, los camiones y los trenes. Así que no le podemos culpar a Bacon de cómo hemos ido en algunos momentos haciendo que el avance científico sea utilizado para el mal. No podemos nosotros culparle a Bacon del uso malo que se hace muchas veces de la ciencia, ¿verdad? No llegamos a un paraíso perfecto. Podríamos haber llegado, lógicamente, pero siempre está, como en la primera Atlántida relatada por Platón, la naturaleza humana. Y tenemos que convivir con eso. No podemos cambiar la naturaleza humana.
no vamos a tener nunca un paraíso perfecto. La ciencia es un instrumento y cualquier instrumento se puede usar tanto para el bien como para el mal. Oyente, buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Le imagino con un guardapolo, una regla y unos 40 alumnos escuchándote. 40, vos decís, hay muchos más escuchando la radio, jefe. En un aula, así, todos sentados. Escuchando con los ojos, hasta con los ojos. Gracias. Atlántida, Pico... No, es un club que está sobre la avenida Quinta. Mira, al lado de Nacional. Exacto, ahí más o menos, sí. Está emergiendo el continente que se sumergió alguna vez. Era una isla, de acuerdo con Platón, no un continente, una isla. Él imaginó una sociedad perfecta, pero él llegó inclusive a contar cómo se degeneró esa sociedad perfecta y se convirtió por la ambición, por el afán de riqueza, por el afán de figuración, por el afán de poder, empezaron a expandirse y a sojuzgar a otros pueblos. Entonces, de acuerdo con Platón, el dios protector de la Atlántida era Poseidón, el dios del mar. Pero había un pueblo que también estaban por sojuzgar, que era Grecia, el pueblo de Platón. Y entonces a Grecia le protegía Zeus, el dios más poderoso. Entonces Zeus se enojó porque el pueblo de Poseidón estaba por esclavizar al pueblo que él protegía. ¿Y qué hizo? Hundió la isla. Esa es la historia que cuenta Platón sobre la Atlántida. Espectacular, profesor, magistral. Quería saludarte de paso y... Un abrazo. Escuchándote. Bueno, gracias. Bueno, entonces nosotros no podemos, no debemos, no es justo no achacarle a Bacon no haber visto que esto iba a producir tanto bien como mal, el tema de la ciencia, ¿verdad? La muerte de Bacon es el punto final de su historia de vida, que mezcla además de manera bastante particular, digamos, de manera bastante curiosa y bastante irónica, el hecho de la muerte con su inquietud científica, su mayor legado, ¿verdad? Señala el camino que hay que seguir para que la ciencia beneficie a la humanidad. 1625 fue un año en el que Bacon estuvo muy enfermo, pero se repuso. El tema es que al año siguiente, en marzo de 1626, salió a dar un paseo en carroza, pero a mitad del paseo empezó a nevar. Y eso disparó una genial idea en su mente. A lo mejor la nieve, dijo, a lo mejor el frío de la nieve ayuda a conservar los alimentos. Rápidamente, impaciente por probar esta nueva idea, compró una gallina. Y con la ayuda de la tendera de donde se vendía la gallina, hizo el experimento. Con la desgracia de que el frío que le agarró durante esta experimentación, bajarse, comprar la gallina, etcétera, y él que salía de una enfermedad que le había dejado en un estado, digamos, un poquito débil, un poquito delicado, este frío que pasó para hacer este experimento le extendió una gran factura. Como estaba lejos de su casa y estaba pasando mucho frío, decidió irse a la mansión de su amigo, el conde de Arundel,
que estaba mucho más cerca. Sin embargo, la habitación donde se hospedó en la casa del conde estaba mal ventilada, estaba llena de humedad, y esto lo que hizo fue empeorar su estado. Esta experiencia y esta idea de que el frío podía conservar los alimentos no se le había ocurrido a nadie hasta el momento, ¿verdad? Y él mismo escribió esta experiencia. Él mismo contó esto, ¿verdad? Y es muy literario su método de escritura para contar esto. Relata el hecho como si fuera que el que está contando es un niño que juega con la nieve. Dice también Bacon, estuve a punto de tener la misma desgracia de Cayo Plinio, de Cayo Plinio el Viejo, que perdió su vida mientras experimentaba con el fuego del Vesubio. Yo también estaba ansioso de hacer 1 o 2 experimentos con respecto a la conservación y al endurecimiento de los cuerpos. Y el experimento dio excelente resultado, pero a mí me dio tal ataque de tos. Bueno, se equivocaba, ¿verdad? Porque poco después de esta experiencia, precisamente siguiendo los pasos de Cayo Plinio, el viejo muerto en Pompeya mientras experimentaba con el fuego, ya contamos la historia alguna vez, él mismo, el propio Bacon, encontraba su muerte, pero la encontró fiel a sus ideas y a su curiosidad. Murió por el propio método científico. Bueno, ¿y qué pasó con la Nueva Atlántida? ¿Y qué pasó con la antigua Atlántida también? Y son preguntas que hasta ahora se hace la gente, pero ambas Atlántidas, la Atlántida de Platón y la Nueva Atlántida de Bacon, son ficción, son inventos, no existieron. De vez en cuando encontraron la Atlántida, cualquier edificación, cualquier monumento, cualquier ciudad sumergida que encuentra, esta ha de ser la Atlántida. No existió la Atlántida, es un invento. Hubo otras cosas que sí existieron, ¿verdad? Que se habían destruido, pero que están ahí. Por ejemplo, la civilización de Minos, de la isla de Minos, y también el Minotauro. Está ahí el laberinto del Minotauro. Se encontraron también eventos geológicos que pueden explicar supuestos mitos como el diluvio universal, que se relata en muchas culturas. En fin, muchos de los relatos mitológicos en realidad esconden una parte de verdad. Entonces, eso hace que también miremos el mito de la Atlántida con ojos abiertos a cualquier información, ¿verdad? O sea, decimos, ¿será también la Atlántida otro caso de un mito que en realidad viene de un suceso histórico? Viene un poco desfigurado, pero la base es un hecho histórico. Bueno, con esas expectativas y con esa ilusión, muchísima gente a lo largo de los últimos siglos se dedicaron o trataron de encontrar la desaparecida Atlántida. ¿Será otro mito que tiene parte de verdad? Bueno, pero
¿Qué es lo que se sabe factualmente? Lo de mí no conocemos porque están ahí las excavaciones y los cuadros y los muebles y la alimentación y todo lo demás. Pero de la supuesta Atlántida no existe nada. La única referencia geográfica que hace Platón es una gran isla más allá de las columnas de Hércules, pero todo el mundo está más allá de las columnas de Hércules. O podés decir, bueno, el estrecho de Gibraltar es la columna de Hércules. O sea, más allá del estrecho de Gibraltar está todo el mundo. Y a pesar de eso, hablamos de unos 2000 libros escritos sobre el tema de la Atlántida. Se trató de encontrar la Atlántida en las Islas Canarias, en un montón de islas a lo largo del Océano Atlántico, en los Tartesos de la península ibérica, en las islas de las Bermudas, en las Bahamas e incluso en Creta. Y no, todo es sin ningún éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio de su existencia. Y además, pese a que es una historia de la Gran Siete, el único que cuenta esa historia es Platón. La historia de Minos, la historia de otra serie de mitos es contada por mucha gente. La historia de, por ejemplo, que cuenta Homero en la Ilíada y en la Odisea, hay muchos otros escritores que cuentan, pero de la Atlántida solo tenemos el escrito de Platón. Entonces, además sabiendo del gusto de Platón por los mitos, se puede deducir tranquilamente que eso fue solamente eso, un mito, una fábula que él inventó para aleccionarle a sus contemporáneos sobre el riesgo de dejarse llevar por la ambición, por la codicia desmedida. Bueno, eso es lo que les quería contar acerca de Sir Francis Bacon, el creador de la ciencia moderna a través de la filosofía. Y también refuerza lo que siempre les digo, hay que separar al autor de su obra. Imagínate que se haya dejado de lado todo lo que escribió, todo lo que inventó, todo lo que produjo Bacon, porque era muy mala persona. Era una mala persona. Le traicionó a mucha gente, a su mejor amigo, al amigo que le rescató. Le traicionó para quedar bien con la reina. Y hizo muchas otras cosas malas en su vida. Pero su obra es luminosa y su obra nos abrió los ojos a los seres humanos para acudir a la ciencia. Una vez más lo que les digo, hay que separar al autor de su obra. Eso es todo, amigos. Bueno, acá nos mandan un video, a ver qué es este video. El hambre cerosa, ¿quiénes son la cabeza? La OPAS. Bueno, ahí está. Justo estamos hablando de ciencia y de un montón de cosas trascendentales y Anayano me manda un video de política. No hace falta pues mezclar todo con la política. La clase política, en su mayoría, lamentablemente es una clase abyecta. No podés esperar de una clase abyecta más que cosas abyectas. Así nomás es la vida. Y si uno vive obsesionado por la política, va a morir envenenado por su propia bilis. No hay otra cosa. Te vas a morir envenenado por tu propia bilis.
Eso es así, eso fue siempre así, y lamentablemente yo sospecho que eso va a ser siempre así. No va a cambiar. Desde que Pericles inventó no la política, sino el político rentado, estamos condenados siempre a aguantar eso, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero y con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Y también no olvides que en tu tambo lechero alcanzá el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia, que potencien al máximo su capacidad reproductiva. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es la base para el desarrollo del país. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Y recordad que tenemos entre nosotros a Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.